Para entender el texto, este texto de la palabra de Dios, necesitamos comprender que el capítulo 4 nos da el relato de lo que sucedió y el capítulo 5 nos da el mismo relato, sin embargo está en forma de poema y tiene un propósito y es aclarar a los lectores de quién es la gloria. El relato que vemos en el capítulo 4 es bastante, no describe los detalles, pero el capítulo 5, que es un poema llamado el poema de Débora y Barak, nos da todos los detalles para que podamos entender qué fue lo que ocurrió detrás de los acontecimientos. O sea, para que comprendamos que Dios merece la gloria y la alabanza y que Dios está venciendo a los enemigos con su poder y no con la fuerza de un ejército, sino que es el poder de Dios. Entonces, teniendo esto en mente, quiero argumentar en esta mañana, quiero expresar a partir del texto de la palabra de Dios que Dios no hace acepción de personas para llevar a cabo su plan de salvación. Dios no hace acepción de personas para llevar a cabo su plan de salvación. Entonces, para entender el texto, los versículos 1 al 11, podremos comprender que Dios triunfa a pesar de las desventajas humanas. Dios triunfa a pesar de las desventajas humanas. Y en segundo lugar, Dios triunfa a pesar del poder del mal. Dios siempre triunfa a pesar del poder y los vatios del mal. Entonces, en primer lugar, Dios triunfa a pesar de nuestras desventajas. Israel, como vamos a verlo en cada vez que hay un juez que aparece, un Salvador, siempre va a comenzar: Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios. Recordemos que hay un ciclo donde hay idolatría y luego viene la opresión que Dios permite por medio de enemigos externos. Luego es tanta la opresión que ellos claman a Dios y Dios les envía un libertador para darles paz por un tiempo prudencial, pero generalmente después de unos años el pueblo vuelve a recaer y vuelve a la idolatría. Esos ciclos van a estarse repitiendo constantemente a la medida que avanzamos en el libro de Jueces. Entonces, Dios, como en su misericordia, responde a la aflicción del pueblo. Sin embargo, el capítulo 4 nos dice que Javín tenía 900 carros y había oprimido duramente a los israelitas durante 20 años. Ahora, para entender lo que estaba pasando con esa opresión, el capítulo 5 mejor, nos da detalles de lo que estaba sucediendo realmente. En el versículo 6, vamos al capítulo 5, dice: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos. Los viajeros andaban por sendas tortuosas. Se habían terminado los campesinos, se había terminado en Israel. ¿Qué es lo que está sucediendo? El ejército de Sísara, cuyo rey era Javín, había asolado tanto la tierra en las llanuras que ellos no podían cultivar la tierra. No había campesinos. Era una amenaza a esos carros de hierro. Eran carros de madera recubiertos con hierro. En ese momento, hace más de 2000 años, casi 3000 años, ya había tecnología suficiente. Eran como los tanques de guerra, los drones de esa época. Esos carros estaban tan equipados que parece, dicen los estudiosos, que tenían como una sierra al lado de las ruedas, una sierra afilada. Y cuando barrían,
quien estuviera en pie podía cortarlos en dos, como mantequilla. ¿Quién podría enfrentar un peligro como ese? Israel no tenía cómo defenderse. Por lo tanto, los caminos, las amenazas de Sísara eran muy poderosos. 20 años estuvieron ellos, no había intercambio comercial porque ellos se apoderaron de los caminos para hacer emboscadas al pueblo. Entonces el pueblo de Dios tuvo que irse a las montañas a esconderse, porque el reino de Javín, comandado por Sísara, estaba en la planicie en esos carros, 900, es mucho. Con un solo carro podrían matar a cientos de hombres. Esa es la situación real que está sucediendo allí. Por lo tanto, aparece en el versículo 4 Débora. Ella es profetisa, mujer de Lapidot, y el texto nos aclara que es mujer porque es una mujer piadosa. Juzgaba a Israel, era profetisa, es decir, ella hablaba en nombre de Dios. En esos momentos de oscuridad, una mujer piadosa, una mujer está sensible a la voz de Dios. Era tan importante Débora que una palmera le pusieron su nombre, la palmera de Débora. Eso quiere decir que ella no pasaba desapercibida delante del pueblo de Dios y el pueblo llegaba a pedir consejo, especialmente decisiones judiciales. Era una mujer de Dios. Y Dios habla por medio de Débora. En esos momentos, cuando estaba el pueblo totalmente asustado, totalmente desprotegido, Dios usa una mujer piadosa para dar su mensaje. Y llama a Barak, y Barak debía reunir a 10,000 hombres de Neftalí y Zabulón en el monte Tabor. Ahora, comprendamos algo. El llamado que hace Dios por medio de Débora a Barak prácticamente es un acto suicida. Porque está diciéndole, reúne a 10,000 hombres en el monte Tabor, está al norte de Israel y era la frontera entre Neftalí y Zabulón. O sea que no había forma de confundirse dónde debía reunirse los 10,000 hombres. Sin embargo, teniendo en cuenta la peligrosidad de Sísara y lo que quería Dios era que al juntar a 10,000 hombres, Sísara fuera atraído con su máquina de guerra. Es lo que quería Dios. Atráigalos allí y yo me encargaré de ellos. Atráigalos a sus carros, atrae a ese poderoso y yo me encargaré de ellos. Yo pelearé por mi pueblo. Barak, entendiendo que era un acto bastante de fe. Algunos comentaristas, entonces, hay dos posturas respecto a la actitud de Barak. Porque él le dice a Débora, si tú no vas, yo no voy. Entonces, hay dos maneras de interpretar la actitud de Barak. Unos lo tienen por incrédulo y cobarde. R.C. Sproul opina que Barak le faltó fe. Sin embargo, Tim Keller, otro teólogo en el cual estoy más inclinado hacia su postura, él dice que Barak, él lo que quería era la presencia de Dios. Él quería alguien, ¿sí?, emisario de Dios que fuera con él. O sea, para él sentir esa confianza. ¿Cómo lo sabemos? Porque el honor, le dice Débora, no será para ti, sino que será para una mujer.
A pesar de eso, a pesar de que Barak sabía que no le iban a dar el crédito por la victoria, su nombre no iba a estar figurando. Al vencer a Sísara, él va. Él va a pesar de que él dice, no me importa el honor, yo obedeceré, pero si tú vas conmigo. Entonces esa obediencia de Barak, porque es una pareja, en este caso no son esposos, ella es mujer de Lapidot, recordemos. O sea, Dios hace una alianza allí, liderada por una mujer, Débora, que es la voz de Dios. Y este hombre, Barak, obedeció a Dios, a pesar de que no recibiría el honor. Y eso nos da una enseñanza a nosotros, hombres. Creo que Barak nos está dirigiendo a no buscar el honor, a no buscar figurar, sino buscar la gloria de Dios en obediencia. A no buscar los primeros lugares, a no buscar lo que este mundo quiere, ser realzado, ser buena reputación, que ser conocidos, ser admirados. Eso tiene que ver con el honor, a ser reconocidos. Pero también la actitud de Débora es muy diciente para las damas, porque ella no era una mujer guerrera. Ella no tenía lanzas, no tenía escudos, únicamente confiaba en la palabra de Dios. Esta mujer era absolutamente confiada en que Dios lo haría por su palabra, a pesar de los peligros de esos carros, a pesar de la situación tan tensa que podía enfrentar el pueblo de Dios. Ella no los manda al suicidio, sino que los manda a la victoria. Y también, damas, Débora nos enseña a nosotros hombres, pero también a las damas, cómo es que Dios puede usar sus vidas piadosas como instrumentos para Dios. Cómo es que Dios utiliza su feminidad, su dulzura, su deseo de obedecer a Dios. No necesitan vestirse con una coraza blindadas para enfrentar los obstáculos. La comunión con Dios es suficiente, la relación con Dios, el llamado y la actitud de Débora es conservar su feminidad, porque ella no va adelante, pero sigue siendo un instrumento de Dios donde quiera que te encuentres. Como dama, como mujer, eres un instrumento de Dios, no para imitar este mundo que prácticamente quiere conducir a las mujeres a comportarse como hombres, a hacer trabajos tan peligrosos como hombres. No necesitas buscar las tendencias de este mundo, sino confiar en Dios, confiar en la palabra de Dios, porque Dios peleará por ti tus luchas. Dios estará delante de ti en tus aflicciones. Dios es el que arrasará todos los enemigos y todos los obstáculos que como dama y mujer puedas enfrentar. Y eso nos lleva al segundo punto. No solamente Dios triunfa a pesar de nuestras desventajas, sino que también Dios triunfa a pesar del poder del mal. El versículo 14 y 15 nos dice, por voz de Débora, el Señor ha salido delante de ti, el Señor es quien derrotó a Sísara con todos sus carros y todo su ejército. La palabra de Dios nos aclara, nos dice el versículo 14, entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos, ya que el Señor ha salido delante de ti.
Dios va adelante. Dios pelea por su pueblo. Ahora, ¿cómo sabemos cómo ocurrió eso? ¿Qué fue lo que pasó? El capítulo 5, poéticamente, en el versículo 4 nos dice: Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Edom, la tierra tembló, también cayeron gotas del cielo y las nubes destilaron agua. Las tropas fueron convocadas al torrente de Cisón. Eso era como un arroyuelo que solamente cuando había lluvia se convertía en un río, Y Dios atrajo a Sísara a esa planicie y comenzó a llover, comenzó a caer, dicen algunos, como Josefo escribe, que caía granizo del cielo para destruir a Sísara y sus ejércitos. Entonces, como sucede con un carro grande, cuando se queda varado, hay que empujarlo. Entonces, estos carros quedaron atascados en el fango, quedaron allí, no podían huir porque el torrente se llenó de agua, el torrente de Cisón. Y entonces, lo que para ellos era una ventaja y un poder militar, se convirtió en una basura. Porque tuvieron que bajarse de sus carros atascados, tratar de desmontar los caballos y tratar de huir a pie. Y entonces, en ese momento, el pueblo, 10,000 hombres, los tenían allí, embarrados y atascados, a merced del poder de Dios por medio de su pueblo. El versículo 5:21 nos dice: el torrente Cisón los barrió. El antiguo torrente, el torrente Cisón, marcha, alma mía, con poder. Ellos jamás esperaban, es probable que ese momento era tiempo de sequía. Jamás imaginaron que llovería y sus carros aceitados serían su peor enemigo, porque ya no les servían para nada esos carros que eran una amenaza por la tormenta de Dios. Hizo inútiles toda su fortaleza, porque Dios gana a pesar del poder del mal. Sin embargo, faltaba algo por cumplir. Lo que Débora le dijo a Barak: el honor no será tuyo, será de una mujer. Y fue así que Sísara, hay un pequeño paréntesis en el capítulo 4 que vemos, en el versículo 11, parece que ese texto no encaja en la historia, pero es muy importante. Dice: Eber el kenita se había separado de los kenitas, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, y había plantado su tienda cerca de la encina en Saanaim, que está junto a Cedes. ¿Qué significa? ¿Quién es Eber? Es el esposo de Jael. Ellos eran, vivían en tiendas y ellos habían hecho una alianza de paz con Javín. Habían puesto sus tiendas en un territorio que era enemigo para Israel, pero era un aliado. Y por eso es que Sísara, el comandante en jefe de ese ejército arruinado, huyó a pie. Todo su poderío quedó expuesto y Dios lo humillaría. Este hombre empieza cansado a buscar refugio y ve allá a lo lejos, donde Jael tenía allí su carpa. Él sabía que eran aliados, sin embargo no sabe lo que le esperaba. Vemos cómo a partir del versículo 17, pero Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber el kenita,
porque había paz entre Jabín y el rey de Azor y la casa de Eber. Estaban en paz. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: venga, señor mío, no tema, no se preocupe, va a tener un sueño largo. Y lo invita, y hay algo interesante en el relato. Él le pide agua y ella le da leche. Parece que la leche de cabra era para dejarlo un poco más calientito y totalmente dormido. Relajado, exactamente. Pero hay algo más. Jael era diestra con las lanzas. ¿Por qué? Porque en ese momento para los beduinos, las mujeres, las damas, eran las que se encargaban de armar las carpas y todo el tiempo usaban sus herramientas con mucha destreza, especialmente las estacas. En otras palabras, Jael estaba en su elemento. Lo arropó, es más, le dio hasta cobijita. Y este hombre confiadamente inclusive le dio instrucciones a ella para que le obedeciera. Cuídame en mi sueño. Voy a dormir, por favor, hazte en la puerta y si alguien viene, dile, aquí no hay nadie. Y ella, sí señor, claro que sí. Duérmete tranquilo. Jael hizo lo que hacía de costumbre cientos de veces, clavar estacas, solo que esta vez fue en el cráneo de Sísara. Hay una exageración allí del texto porque dice que la palabra de Dios en el versículo 21, Jael, mujer de Eber, tomó estaca de la tienda y tomando en la mano un martillo, se le acercó silenciosamente y le clavó la estaca en las sienes a un solo golpe, creo, la cual penetró en la tierra, pues él estaba profundamente dormido y agotado, y lo que sigue sobra un poco, pero Dios lo tiene en su palabra, y murió. Que no quede duda. Cuando Barak, que estaba persiguiéndolo, llega al lugar, Barak tiene la esperanza de que le van a mostrar a Sísara vivo, pero ella le dice, ven, te lo voy a mostrar. Ahí estás. Vencido. En ese momento, la humillación de Sísara, general de un ejército con 900 carros, la humillación se potencializó. Porque una mujer con sus instrumentos diarios de labores, sin lanzas, era una estaca, lo venció. Y para que quedara en la memoria el cántico, recuerda a Jael. Versículo 24 del capítulo 5 dice, bendita entre las mujeres es Jael, mujer de Eber el kenita, bendita sea entre las mujeres de la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche, en taza de nobles le trajo cuajada, extendió ella la mano hacia la estaca de la tienda y su diestra hacia el martillo de trabajadores. Entonces golpeó a Sísara, desbarató su cabeza, destruyó y perforó sus sienes. A sus pies él se encorvó, cayó, quedó tendido a sus pies. Se encorvó y cayó. Donde se encorvó, allí quedó muerto. Esto era un poema para recordar la humillación de aquellos que sometieron al pueblo de Dios con dura servidumbre, con dura violencia. Así terminan los que enfrentan al pueblo de Dios, humillados, porque Dios gana a pesar del poder del mal,
a pesar de la capacidad militar de Sísara, Dios es el que vence y lo humilla. Sin embargo, hay un detalle en el texto que no tenemos en el capítulo 4, pero el capítulo 5 nos da un detalle importante porque este hombre fue humillado en su muerte por una mujer. El poeta, a partir del versículo 28, se imagina a la madre de Sísara esperándolo, que se tarda, que no llega con su carro, el mejor carro del general. Y también parece que tenía doncellas. Entonces la madre de Sísara imagina que no ha regresado porque está repartiendo el botín, que se tarda en llegar porque está escogiendo las mejores mujeres para poseerlas como esclavas sexuales. Eso era lo que hacía Sísara con las mujeres. Dice el versículo 30. ¿Acaso no han hallado el botín y se lo están repartiendo? Imagina la madre de Sísara. Una doncella, 2 doncellas para cada guerrero. Para Sísara, un botín de tela de colores, un botín de tela de colores bordada, tela de colores de doble bordadura en el cuello del victorioso. Cada uno una doncella o 2 como botín de guerra. Este hombre cruel usaba a las mujeres para esclavizarlas sexualmente. Lo hacía una y otra vez, pero una mujer se encargó de traspasarlo. Ni siquiera con una espada, con sus utensilios diarios. Hermanos, el versículo 31 dice: así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero sean los que te aman como la salida del sol en toda su fuerza. Y el país tuvo descanso por 40 años. Dios dignificó a estas mujeres, a todas las damas que eran humilladas por Sísara. Dios está del lado de aquellos que humillan al pueblo de Dios, que se conducen atrozmente con las mujeres. Creo que el texto nos está hablando de Débora, nos está hablando de Jael, está dirigiendo, está haciendo un énfasis que Dios ama la honra de las damas. Y escogió y dirigió a este hombre a los pies de Jael para morir. Nuestro Señor Jesucristo dignificó a las mujeres en el primer siglo, eran subestimadas. Los fariseos pidieron apedrear a una mujer, pero nunca exigieron apedrear al hombre. Pero el Señor Jesucristo la protegió con su amor. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Juan capítulo 8. El Señor Jesucristo reveló su deidad a una mujer indigna para los fariseos, indigna para el pueblo. La mujer samaritana, Juan capítulo 3, restauró su vida sedienta de amor. ¿Cuántos maridos tienes? Algunos. Pero el que tienes tampoco es tu marido. Pero restauró a esta dama, a esta mujer, la colocó en el lugar de honra. Nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado. Él se compadeció de la viuda de Naín. Esta mujer desamparada,
había perdido a su hijo, pero el Señor Jesucristo ama a las mujeres desvalidas, a las mujeres que necesitan compasión, resucitando a su hijo para que ella no quedara desamparada. No solamente el Señor Jesucristo haciendo bienes, sino que también nos dice 2 de Timoteo capítulo 1, nombres de mujeres que participaron en el avance del Evangelio. Mujeres como Loida y Eunice, la abuela y la madre de Timoteo, fueron fundamentales para transmitirle la fe. No tenía padre, o si lo tenía era un padre griego incrédulo. Pero las mujeres fueron el instrumento de Dios para el avance del reino de Dios en la iglesia primitiva, porque Timoteo amaba a la iglesia, Timoteo estuvo preso por la iglesia, Timoteo amaba a Cristo. 2 mujeres, su abuela y su madre, participaron en el avance del reino de Dios. Dios seguirá usando mujeres piadosas para el avance del reino de Dios. No importa tus limitaciones, no importa tu lugar de influencia, no necesitas una tarima, no necesitas ser admirada por tu cuerpo, no necesitas ser codiciada por los ojos morbosos de este mundo. Necesitas confiar en Dios, confiar en Jesucristo, refugiarte en su amor y Él te consolará. Él librará tus batallas. Él peleará por ti para traer gozo, porque nuestro Dios no hace acepción de personas para llevar a cabo los propósitos de salvación. ¿Qué circunstancia hay en tu vida en esta mañana? ¿Qué carros de hierro son tu enemigo en esta mañana? ¿A qué le temes? ¿Qué armas les temes? ¿Quién te tiene inmóvil? ¿Qué te da temor a ti de salir a la planicie? ¿De qué te escondes? ¿Qué situación en tu vida hoy crees que es una desventaja para ti? Te miras a ti mismo y dices, no, yo no tengo capacidad, no tengo fuerza, no tengo el talento, no tengo la habilidad, no tengo la experiencia, no tengo el suficiente conocimiento, quizás si me gradúo en teología de pronto. No necesitas una relación con Cristo y Él peleará por ti. Él te dará las victorias en tus batallas. Él glorificará su nombre y seguirá capacitándote, llenándote de su espíritu, de su gracia, de su fidelidad, de su amor, de su cuidado. Cristo aceptó venir a este mundo a enfrentar la muerte, y muerte de cruz, confiando únicamente en el amor del Padre. Hermano, hermana, confía únicamente en Dios, en medio de tus limitaciones, en medio de tus desventajas. Confía mirando la cruz, mirando la conquista del Rey de Gloria que venció la muerte en debilidad. Con el poder de su amor se levantó para siempre, para darnos vida, para que Él tenga el honor
venza nuestras batallas y nos permita participar en el avance de su reino. Vamos a orar. Oh Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque tú eres compasivo, poderoso, superas a tus enemigos, superas nuestras luchas y debilidades, superas nuestras limitaciones. Te pido por tu pueblo santo, Señor, te pido que los animes con tu palabra, que los fortalezcas, que los llenes de gozo en la adversidad, que puedan llevar el olor y el perfume de Cristo a sus hogares, en su relación con otros, con sus hijos, con sus familias. Te pido que cualquiera sea el rol de mis hermanos, sea olor fragante delante de tu altar sus vidas, que puedan acudir a ti siempre cuando sus fuerzas se debiliten, cuando se sientan menos que este mundo abrumador que nos agobia, podamos ver la gloria de tu Hijo y el triunfo por el cual nos amaste y nos has dado restauración y gracia. Todo esto te lo pedimos y te lo imploramos. En el nombre de tu Hijo Santo, Cristo Jesús. Amén. Tomemos unos segundos, solo unos segundos, para meditar en este mensaje.